¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Me presento una vez más. Mi nombre es Ezequiel. Estoy muy contento por esta nueva temporada del podcast. Bueno, ya llevamos bastantes episodios, pero igual sigo muy contento. Me ha gustado mucho. Me han encantado las pláticas, me han encantado los invitados. La verdad es que tuve la oportunidad he tenido en esta oportunidad de platicar con gente que no había platicado. Y eso me pone muy, muy contento. Y también me pone muy contento cuando la gente comparte el podcast. Estoy muy contento por todos aquellos que han estado compartiendo las redes sociales y que comparten los episodios. Así que si tú no lo has hecho, si no nos sigues en las redes sociales, por favor síguenos. Estamos en Camino Podcast en Instagram y estamos en Facebook. Estamos subiendo extractos, clips de lo que está sucediendo en los episodios, y por favor ayúdanos a compartir lo que estamos compartiendo ahí para que más personas conozcan acerca del material que hemos estado compartiendo y que el podcast pues pueda llegar a más personas. Y si tú quieres compartir este episodio en otra de las plataformas, porque ya sé que lo estás escuchando en una plataforma, estamos en más plataformas. No estamos en todas, pero estamos en la mayoría de las plataformas de podcast. Y estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, estamos en Amazon Music, en Podbean y estamos en YouTube. Así que no tienes excusa, por favor, compártelo. Créeme que va a ser de mucha bendición y va a ser muy bueno que las personas estén escuchando de estos recursos. Son muy buenos libros y la verdad, muy buenas conversaciones. Bueno, en esta ocasión, como ya viste en el título del episodio, pues tampoco estoy solo y estoy muy contento porque hoy nos acompaña, es un amigo personal, pero también es un amigo del podcast. Él ya estuvo con nosotros en la temporada pasada, así que le damos la bienvenida y muchas gracias, Ramón, por estar aquí con nosotros. Está el pastor Ramón Torres. ¿Cómo está, Ramón? ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días, dependiendo a qué lo estén escuchando. Me gusta estar otra vez aquí, Ezequiel, aunque también tengo un poquito de nervio por el tema que estamos a punto de explorar, ya que hace, ¿qué serán? 200 años aproximadamente, causó controversia el tema entre personas, pues obviamente mucho más preparadas que nosotros, pero gracias a Dios que por medio de su Espíritu Santo y por medio de hombres fieles que hacen llegar estos recursos a nosotros, podemos tener la facilidad de poder entender y comprender estas cosas y que nos ayuden a vivir de una manera que glorifica a Dios y nos trae gozo a nosotros. Excelente. Estamos muy contentos por que estés aquí. Sí, bueno, no diría que estoy nervioso por el tema, porque yo sé que tú nos vas a explicar bastante bien. Pero bueno, a lo mejor para las personas que no te ubican, a lo mejor que no te escucharon la temporada pasada, ¿nos podrías platicar un poquito de ti? Bueno, yo ya dije que eres pastor y que viniste al podcast, pero para los que no te conocen, ¿nos puedes contar quién eres? Claro. Mi nombre es Ramón Torres, creo que no dijo mi apellido, Ezequiel. Soy Ramón Torres, soy pastor de una iglesia aquí en Mexicali, donde nos encontramos localmente, ¿no? En nuestra ciudad. Soy ingeniero civil de profesión. Y llevo plantando la iglesia. Bueno, se plantó la iglesia hace 8 años. Seguimos con los esfuerzos de poner nuestro granito de arena aquí en la misión en Mexicali. Y algo que, ya personal mío, creo que me gusta mucho esta parte de la historia de la iglesia, de las confesiones de fe, de cómo las contextualizamos en el siglo XXI y cuál es la utilidad para nosotros hoy en día. Y cómo las voces del pasado, nuestros antepasados en la fe, cómo nos ayudaron a poner el camino para que nosotros transitemos por esas vías seguras, por decirlo de una manera, ¿no? Cómo estas personas lucharon por la fe y dejan el legado para que nosotros sigamos sus pasos fielmente. Eso me gusta mucho, me apasiona, creo que es la palabra que diría. Y pues el libro que estamos leyendo aquí o que vamos a explicar aquí es un libro que habla de una parte de la historia de la iglesia. Y de hecho el otro libro que vimos, el podcast de la primera temporada, también fue un libro que tenía que ver con la historia de la iglesia, que era el credo de los apóstoles y los credos de los primeros siglos de la iglesia. Y vayan a verlo si no lo has escuchado.
¿Y qué más? No sé si me faltó explicar algo, Ezequiel. El nombre de la iglesia. Sí. Nuestra congregación local se llama Camino de Gracia. Está aquí en Mexicali, como ya lo comenté. No sé si como comercial, pues ya somos parte de la familia de iglesia Soma. Ahí para que me pongan una palomita a mis directores. No, pero es algo bonito formar parte de una familia de iglesias que más que nada es el apoyo, el acompañamiento y como también nos dan recursos para poder enseñar, para contextualizar la misión aquí en Mexicali. Y pues estamos queriendo trabajar pues junto con ellos y con las demás iglesias aquí en Mexicali, tratando de hacer relaciones intencionales, como decimos, que sean a favor del reino de Dios y que nos ayuden a crear más espacios donde podamos tener contacto con personas que no han tenido un encuentro con Cristo. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que Mexicali tenga un encuentro con Jesús y que podamos saturar nuestras colonias, nuestras comunidades del Evangelio de Jesús. Excelente, Ramón. Digo, nada más como dato, ya estuvo con nosotros Anita, que ya es parte de tu congregación, ¿no? Sí. Bueno, pues también quiero escuchar el episodio. Sí, se quedaron con la duda de, bueno, ¿quién era el pastor de Anita? Porque el episodio ya salió. Entonces, bueno, pues aquí está Ramón y está lo que dijo de él. Bueno, pues ahorita lo vamos a confirmar. Bueno, entonces, como dijo Ramón y como ya leíste en el título del episodio, hoy vamos a analizar un libro, vamos a hablar de un libro que Ramón nos sugirió y el libro se llama El Cristo Completo y el autor es Sinclair Ferguson y la editorial que lo trajo en español es la editorial Poema. Es un libro muy bueno. De hecho, es un libro que tenemos aquí en la librería. Es un libro ya de nuestro catálogo. Así que si te interesa y si quieres conseguirlo, puedes mandarnos un mensaje ahí a Camino Librería, Instagram o Facebook. O igual nos puedes visitar aquí en el local. Puedes buscar ahí la dirección y puedes buscar los horarios en los que nos puedes encontrar. Pero bueno, este es el libro de Sinclair Ferguson, El Cristo Completo. Y Ramón, ¿cómo fue tu acercamiento con el libro? ¿Cómo lo conociste? ¿Por qué lo adquiriste? ¿Cuál fue tu primera impresión con el libro? Bueno, el primer acercamiento que tuve con el libro fue ya hace un par de años, como alrededor del 2018. Me acuerdo que lo conseguí porque unos pastores cuando fui a un evento a la Ciudad de México de plantadores de iglesias, ahí recibimos algunas conferencias, algunas capacitaciones así muy cortas, muy escuetas. Y recuerdo que recomendaron el libro. Recomendaron que los pastores leyéramos el libro por el tema que trata. Yo, sinceramente, la primera vez que lo leí, todavía no estaba la traducción en español de ese entonces. Me costó un poquito de trabajo por las formas en las que el autor cuenta algunas historias. Y no sé si soy yo nomás, pero a veces me perdía en los relatos que él estaba como testificando aquí, ¿no? Lo que él recolectó de información. O algunas veces cuando él está explicando la teología, pues me quedaba como que no le entendí muy bien. A lo mejor es porque es escocés y como hablan, escriben o algo así. Pero ya después de una segunda leída, ya capté bien la idea. Y lo primero que se me ocurre a la mente, pues sí pienso que este libro me ayudó a moldear muy bien en mi mente y en mi corazón cómo de manera tan sutil nos podemos desviar para alguno de los dos extremos que, como diría Tim Keller, amenazan al evangelio. Son dos ladrones de la cruz de Cristo. Y por esa razón yo creo que es conveniente que lo deberíamos de leer la mayoría de los cristianos. Sé que a lo mejor soy como que muy visionario, idealista, decir todos lo debemos de leer, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de leerlo y de conseguirlo aquí en Camino Librería, sí te recomiendo que lo hagas. Es una lectura obligada y yo se lo recomendaría más a las personas que enseñamos, personas que
tal vez en la iglesia ejercen discipulado hacia otros creyentes y sobre todo a los que predicamos en la iglesia. La forma en cómo nos pinta esta... Pues Ferguson usa la controversia de la que vamos a hablar ahorita para ilustrarnos qué tan fácil es que nos vayamos... No quiero ser de un extremo a otro, porque ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, pero que nos desviemos un poquito del camino y nos vayamos al lado del legalista o al lado del antinomiano. O sea, bueno, ya para entrar al contenido del libro, y para no hacer tanto misterio, el libro habla acerca de el legalismo y el antinomismo. O sea, estas como posturas en las cuales la iglesia, los cristianos tendemos a caer, tendemos a, como dices, desviarnos. Y bueno, el peligro de caer en estas prácticas o en esta filosofía legalista o antinomiano, nos va a desviar del camino de la gracia, nos va a desviar del camino del evangelio. Pero bueno, ahorita mencionaste que todo el libro inicia a través de una controversia. Ferguson empieza describiendo un pasaje en la historia de la iglesia en el cual empieza a desenvolverse toda esta controversia y empieza a revelar cuál era la teología que reinaba en la iglesia de esa época. Hacía grandes rasgos. ¿De qué va la controversia? Okay, ¿cuál era el problema que se dio? Ok. La controversia, para tratar de resumirla, porque sí está un poquito extensa la historia, pero básicamente nos cuenta Ferguson en la información que él recopila que allá por el siglo XIX, si no estoy recordando mal, en Escocia, pues la religión dominante, digámoslo así, ha sido las iglesias ortodoxas reformadas, las iglesias presbiterianas. Entonces ellos tienen un modelo de liderazgo en el cómo escogen a los pastores que ordenan, cómo se aseguran que ese hombre realmente es un candidato digno de estar puesto al frente del rebaño de Cristo. Entonces, dentro de este modelo, pues hay algunas pruebas en el sentido de que hay algunas entrevistas, tiene que estar educado esta persona, tener una educación formal en seminario o en un colegio bíblico. Y la controversia se da porque un joven candidato a pastor, enfrente del concilio de la iglesia reformada, porque es el modelo de ellos, los presbiterianos se rigen por un órgano regulador, que es el presbítero. Son ministros y pastores ordenados que están pues a cargo del rebaño de Dios y a cargo de otras regiones. Este hombre que mencionamos, el joven candidato a pastor, pues lleva su proceso para que sea ordenado, y casi como de película, en las últimas preguntas que le hacen como para decidir si lo van a ordenar o no, le hacen una pregunta que está bien capciosa y es un poquito difícil, que yo cuando lo leí por primera vez dije, ¿yo qué contestaría? Porque ya no avancé más del libro porque me quedó, como decimos coloquialmente, ¿no? Me dejó girando la ardilla en el cerebro. Sí. Porque sí está bien capciosa la pregunta, y le preguntaron a este joven que si era necesario abandonar los pecados para venir a Cristo, para ir a Cristo. Si eso es lo que le deberíamos predicar a las personas que no conocen el evangelio. O sea, la declaración así tal cual fue esta. Creo que no es santo ni ortodoxo enseñar que debemos abandonar el pecado para poder venir a Cristo y entrar en un pacto con Dios. Bueno, tú traes el libro en español, yo lo traigo en inglés. Y no me sé la traducción exacta, pero sí, básicamente fue eso. Y pues obviamente por la respuesta le negaron la licencia o el ordenamiento a este joven pastor. No lo ordenaron.
No recuerdo bien si le prohibieron predicar seguir predicando en las iglesias del presbítero. Y casi paralelamente tuvo como película. Dios orquestó todo, ¿no? Para que quedara el antecedente. La providencia divina. Paralelamente, un libro de una casa dentro de la misma aldea donde ocurrió este hecho. Un libro que, ¿cómo se llama en español? Es que en inglés es The Divine of Modern. The Marrow. Es igual, The Marrow of Modern Divinity. Ok, el tuétano de la modernidad divina, algo así. En ese libro venían algunas declaraciones, un poquito no capciosas, pero venían unos temas bastante interesantes y un grupo de hombres liderados por Thomas Boston, que es otro de los protagonistas de la historia, empezaron a extraer de este libro, del libro que mencionamos ahorita, el tuétano de la modernidad divina, The Marrow of Modern Divinity. Empiezan a extraer algunos puntos muy buenos que serían de apoyo para el caso de este joven pastor. Entonces, cuando ellos le brindan el apoyo a este joven pastor que no fue ordenado, es donde empieza la controversia. Porque las personas que no lo ordenaron, los que eran muy ortodoxos, que eran como muy, muy fieles a la tradición o a la ortodoxia de la iglesia presbiteriana, acusaban a los hombres de Marrow, que así los bautizaron, o sea, los hombres liderados por Thomas Boston, estas personas que encontraron ese librito, de que ellos eran antinomianos. Es decir, que ellos no seguían o miraban que no tenía uso la ley de Dios para nuestro cristianismo contemporáneo. La obediencia a la ley de Dios. La obediencia a la ley mosaica, los 10 mandamientos, etcétera, como le quieran decir, ¿no? Y los hombres de Marrow acusaban de manera sutil que estaban siendo legalistas o había un espíritu legalista entre el presbiterio. Y esta básicamente fue la controversia, ¿no? Que había dos posturas por un tema que parecía muy sutil, por una pregunta que no parecía fácil de contestar porque sí está un poquito capciosa. Pero esta pregunta desató pues un torbellino de discusiones, desató un torbellino de, pues no quiero decir enfrentamientos porque soy como que bien dramático, pero sí que se tuvo que seguir un proceso, pues digámoslo, oficial, para que ambos bandos propugnaran sus posturas y el por qué lo hacían de esa manera, ¿no? ¿Por qué entendían que el evangelio era de esa manera? O sea, es una controversia. De hecho, Ferguson así la llama, la controversia de Marrow. O sea, porque sí como que movió muchos... movió la teología de muchos. O sea, creo que el problema de esta pregunta o de esta afirmación, de hecho, esta afirmación no es como que se la inventaron ellos, es parte de un credo. O sea, por eso era importante el aprobar esta frase, porque era parte de una de las confesiones o uno de los credos de la iglesia, ¿no? La que estaba. De hecho, el credo es que no puedo pronunciar el nombre, tiene nombre de una ciudad de allá, ¿cómo se llama? De Escocia. Akerade, algo así, Acherad. Sí, tiene nombre raro. Sí. Perdónenos, discúlpenos. O sea, seguramente no se pronuncia como se escribe, ¿no? O sea, porque así son los procesos. Perdónenos, sí. Señor Ferguson. Si alguna vez por casualidad divina nos escuchas y le entiendes este podcast. Entonces, ok. La historia se dio así. O sea, se dio este evento y se hicieron dos bandos por las diferentes posturas, porque un grupo de la iglesia decía que es necesario abandonar el pecado para venir a Cristo, y otros decían que no era necesario abandonar el pecado para venir a Cristo. Exacto. Entonces, aquí ya para ponernos cancelables y funables. ¿Tú cómo hubieses respondido a una pregunta así? ¿Es necesario abandonar el pecado para venir a Cristo o no es necesario?
no creo que sea sano y ortodoxo. No, no es cierto. Yo hubiera respondido que no. O sea, con mis palabras yo hubiera dicho que no, porque necesitamos estar en unión con Cristo para tener el poder de poder abandonar el pecado. Mientras no estemos en unión con Cristo, no existe ese poder en nosotros para poder abandonar el pecado que nos está asediando día con día. O sea, no es una respuesta, es una pregunta capciosa, necesita una respuesta larga, porque una respuesta corta a esta pregunta, o sea, si tú dices, no es necesario abandonar el pecado para venir a Cristo, parece que se da la idea o que quieres decir, transmitir la idea de que, venir a Cristo y una vida de pecado son compatibles. Pero si dices, sí, debes abandonar el pecado para poder venir a Cristo, entonces viene la pregunta, bueno, pero ¿de dónde viene el poder de abandonar el pecado? O sea, el poder de abandonar el pecado radica en mi propia voluntad para poder hacerlo. Exacto. Entonces, o sea, no es una pregunta fácil, o sea, decir sí ni decir no, o sea, como que se necesita mucha explicación porque tanto una como la otra puede dar una idea diferente a lo que se puede dar. Perdón. Cada una de las respuestas puede dar una idea diferente a la que se quiere transmitir. Pero yo creo que, o sea, por eso decía al principio, no, la pregunta no es tanto el problema es lo que reveló. O sea, ¿cómo se justificaron estas respuestas? Porque un grupo trató de justificar la respuesta de que sí, es necesario abandonar el pecado para poder venir a Cristo y hizo uso de toda su teología para tratar de explicarlo. Y el otro grupo decía, no es necesario abandonar el pecado para poder venir a Cristo. Y se dio un desarrollo teológico al respecto, un debate teológico. Es una controversia, fue un debate, pero creo que lo que está revelando esta controversia era el corazón del evangelio, cómo cada uno de las personas entendía lo que era el evangelio. O sea, por eso resultó relevante y por eso Ferguson escribe el libro. O sea, se me hizo muy curioso que Ferguson explica por qué escribió el libro. O sea, dice que él, pues, siendo pastor en Escocia, le llaman un día para venir a Estados Unidos a dar una ponencia en una conferencia acerca de la controversia de Marrow. Y él, pues, como que, ¿por qué resulta tan relevante? Entonces él viene y da la controversia y se regresa otra vez a su país, a Escocia. Y, o sea, dice él que todavía años después la gente lo recuerda por eso. Entonces, eso fue hace muchos años y y el libro, pues es, o sea, es del 2016, ¿no? Sí. O sea, tiene bien poquito. Y, o sea, este tema ciertamente fue una controversia, un debate entre teólogos allá en el siglo XIX, pero el corazón de cómo se respondió dice mucho acerca de cómo entendemos el evangelio. Por eso creo que es relevante este tema y este libro ahora, porque yo sé que algunos ya nos escucharon y dijeron, pero ¿cómo que no necesitas abandonar el pecado para venir a Cristo? Porque eso fue lo que tú respondiste. Sí, es lo que dije. Entonces, yo sé que esa respuesta puede causar en algunos como que, caray, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, pero creo que refleja mucho cómo entendemos el evangelio. A veces creemos que se necesitan ciertas condiciones previas para poder venir al evangelio. Pero ¿cómo responderías a eso cuando una persona te dice, o sea que, algunas personas pueden llegar a creer que necesita ciertas condiciones previas o preparatorias para poder venir a Cristo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Cómo se lo explicarías? Es interesante porque, como bien dices tú, revela cómo entendemos el evangelio
Y la manera en que lo entendamos también dicta cómo lo vamos a vivir y cómo lo vamos a expresar. Cierto. Pero básicamente es que ese es el escándalo de la cruz. Es demasiado bueno para ser cierto. Y realmente no puede venir alguien a Cristo sin el poder de Cristo. Es decir, nadie se puede arrepentir sus pecados, porque sin Cristo esa persona no va a querer arrepentir sus pecados. Está bajo el dominio del poder de su carne, bajo el dominio del pecado. Es decir, que su voluntad le va a dictar seguir satisfaciendo la carne, seguir satisfaciendo su corazón, seguir sus deseos pecaminosos. Entonces, cuando el evangelio es presentado, cuando el evangelio es predicado en palabra y obra, entonces el Espíritu Santo es donde atraviesa el corazón de las personas y les revela. Y entonces es donde viene el poder para poder abandonar el pecado. De ahí viene el poder para tomar la decisión de decir, ya no voy a pecar. Quiero entregarle mi vida a este Mesías, a este Redentor. Porque del mismo Cristo proviene el poder para que podamos luchar contra el pecado, para que lo podamos rechazar, para que podamos soportar las tentaciones. Pero sin Cristo es imposible que nosotros podamos luchar contra el pecado o que podamos, ¿cómo se puede decir? Decidir en contra del pecado. Es decir, mientras Cristo no esté en nosotros, que no estemos nosotros en unión con Cristo, como lo menciona el apóstol Pablo, es imposible que nosotros dejemos el pecado. Estamos a merced de nuestros deseos. Y es por eso que el evangelio es todo. La figura de Cristo no solamente nos salva en el sentido, ¿cómo se puede decir? En el sentido de te perdona tus pecados y ya ven al reino de los cielos. Cambia nuestros deseos, cambia nuestro corazón. Las cosas que antes amábamos, Dios va cambiando nuestros deseos para que ya no las amemos tanto, para que las empecemos a aborrecer. Entonces, sin ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que ahora vive en nosotros porque somos creyentes del evangelio, no hay posibilidad de que podamos abandonar el pecado. Lo voy a transliterar como lo dijo Ferguson, pero con una ilustración que a lo mejor para mí funciona mejor. Pero es como querer prender un carro que no tiene motor. No se puede. Y eso es lo que le explicaría a alguien. Porque entiendo las implicaciones de decir no necesitas de abandonar el pecado. O sea, se oye demasiado escandaloso hacer una afirmación como tal. A lo mejor ahorita ya ni están escuchando el podcast, ya fui funado y nuestra iglesia va a amanecer quemada o algo así, ¿no? Pero el punto aquí es que cuando hacemos una declaración contraria a eso, de que sí necesitamos abandonar el pecado antes de venir a Cristo, estamos declarando implícitamente que el poder para rechazar el pecado o abandonarlo reside en nosotros, reside en nuestra voluntad, reside en el poder de la voluntad humana abandonar el pecado. O sea, y eso es como muy contrario a lo que nos enseña la Biblia, a lo que Dios a través de toda la historia de redención nos enseña. Si algo Dios deja claro en toda la historia de redención es que el humano no puede obedecer la ley, no puede abandonar el pecado. No podemos dejar de pecar, lastimosamente. Pero bendito Dios que Él provee un redentor que nos da el poder para dejar de vivir en pecado y tener una nueva vida en arrepentimiento y fe. Creo que a veces tendemos a hablar de Cristo y el evangelio como si fueran cosas separadas. O sea, una cosa es el mensaje acerca de Cristo y otra cosa es Cristo. O sea, realmente no lo es. El evangelio es el poder de Cristo. O sea, Cristo mismo es el evangelio. O sea, no hablamos de un mensaje poderoso para llevarnos a Cristo. No, hablamos de Cristo, el poderoso para llevarnos hacia Él. O sea, para usar las palabras de Ferguson, a veces separamos la obra de Cristo, pero es algo que no se puede hacer. O sea, a veces creemos que nuestra teología de la salvación es como
es la manera como Dios opera para llevar a una persona a Cristo. O sea, y a veces queremos como que darle nombres a todo. De hecho, hay un nombre que se da para este orden que se da en la salvación. En latín es ordo salutis, ¿no? Déjame persino. Entonces, a veces nos casamos con una idea de cuál es el orden de la salvación, que a veces no llegamos a entender que se trata de una sola cosa. O sea, la obra de Cristo es Cristo mismo. No se puede dar la obra de Cristo sin Cristo. No podemos hablar de salvación sin Cristo. No podemos hablar de regeneración sin Cristo. No podemos hablar de justificación y santificación y glorificación separados de Cristo. Entonces, no podemos decir que una persona puede ser regenerada para venir a Cristo. O sea, porque en Cristo mismo reside el poder para ser regenerados. O sea, en Cristo es donde tenemos, es a través de Cristo que podemos recibir los beneficios de la obra de Cristo. O sea, no lo podemos separar. Entonces, digo, yo me suscribo y con el riesgo de que me funen también a que no puedes acercarte a Cristo sin Cristo. Es decir, no es necesario abandonar tus pecados para venir a Cristo. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de ser regenerados, estamos ofreciendo a Cristo. O sea, cuando venimos, el arrepentimiento es un fruto de Cristo. Entonces, cuando llamamos a alguien a Cristo, lo llamamos para que se arrepienta de sus pecados. Pero creo que el problema está en que queremos, como dice Ferguson, digo, no son mis palabras, son las de Ferguson, que separamos a Cristo de la obra de Cristo y queremos ofrecer ciertos beneficios. Queremos ofrecer ciertos beneficios separados de Cristo o para obtener a Cristo, pero como bien dijiste, es como ¿cómo dijiste? Querer prender un motor, prender un carro sin motor, o para usar la analogía de Ferguson, es querer poner al caballo detrás de la carreta, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué crees que o consideras tú que la iglesia en la actualidad adolece como del mismo problema o crees que ese es un tema que se quedó en el pasado y ahora nosotros tenemos otro tipo de problemas? No, de hecho me gusta mucho que Ferguson, en toda la narrativa del libro, él menciona que el problema está tan viejo como el Edén. Este problema nos persigue en cada generación de cristianos, pero por la disposición de nuestro corazón a desviarnos un poquito del camino. Y yo veo esto en todas las iglesias, bueno, no generalizando, no, más bien quiero decir que veo como una pizca de esto en muchas iglesias, o inclusive a lo mejor no un miembro, pero es notorio en cierto sentido por las preferencias, hasta en las preferencias de una persona, en las cosas que hace y cómo vive. Creo que lo comentaba yo al principio, la forma en que entendemos el evangelio dicta la manera en que lo vamos a vivir y experimentar. Y las iglesias del siglo XXI no estamos exentas de cometer este error. Yo, de hecho, leyendo este libro me di cuenta que tenía una pizca de antinomianismo. No quiero decir como que de un extremo al otro porque son las caras de la misma moneda, pero realmente es algo que nos adolece a la iglesia del siglo XXI, y lo miro más con personas que son más jóvenes. Como hay una vista hacia la ley mosaica como mala, como en términos negativos, cuando hablamos de la ley mosaica, o al menos esa es mi experiencia. Cuando he hablado con personas un poco más jóvenes que yo, bueno, que estoy muy joven, la neta. Personas más jóvenes, veo que hay como, no quiero decir repudio, pero cuando hablamos de la ley, no es que la ley es mala, o la ley, siempre hablando en términos como negativos, como si fuera algo que ya pasó y que no es vigente. Y cuando escucho eso, lo primero que pienso es que no hay entendimiento bueno del evangelio.
Porque si hay buenas noticias, primero tiene que haber malas noticias. Y las malas noticias empiezan a que por causa de que hemos roto la ley de Dios, estamos en problemas con Dios. Tenemos un problema que debe ser resuelto y que el humano no puede resolver por sí mismo. Necesitamos un agente externo, el Redentor, para que venga y lo resuelva. Y la parte del antinomianismo, pues creo que la veo un poco más marcada en las personas de la generación más nueva. Y el legalismo, bueno, o alguna expresión de legalismo con las personas tal vez un poco más, no quiero decir viejas, soy feo. Yo conozco jóvenes muy legalistas. Sí, Sí. yo también. O sea, a ver, para limpiar un poquito los conceptos, cuando hablamos de legalismo, hablamos de esa fe depositada en la obediencia a la ley para ser justificados. En la ley puede ser también en las formas, un marco pues legal, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de antinomismo, o sea, hablamos de el rechazo total a la ley. O sea, la etimología de la palabra es el antinomos, o sea, nomos es de norma. O sea, el rechazo a la ley, pero cuando le decimos que es un ismo, un antinomismo, o sea, hablamos como esa filosofía o ideología en la cual se separa totalmente del cumplimiento de la ley, como si no fuera necesario, ¿no? Entonces, estas dos posturas se empezaron a revelar en estos dos grupos de personas en la controversia del marro, ¿no? De la controversia en cuanto a al credo de este proceso de ordenación del ministro escocés aquel. Y se empezaron a acusar unos de legalistas y otros de antinomistas porque unos alegaban que se necesitaba obediencia para poder ser aceptados por Dios y otros decían que no se necesitaba obediencia para ser aceptados por Dios. Entonces, unos acusaban, yo creo que también fueron extremos en los que se usaron de maneras como que peyorativas, ¿no? Como para decir, es que tú eres legalista y tú eres antinomiano. Entonces, realmente como que había no era tan así, pero los dos bandos, por así decirlo, se estaban atacando de esas dos maneras. Pero, ¿cómo para enfocarnos entonces en el tema del legalismo y el antinomismo? ¿Cómo definirías cuál es la raíz del problema del legalismo y el antinomismo en el cristiano o en la iglesia? Ok, voy a responder de la manera más simplificada que puedo para que lo podamos entender. Y bueno, es como que sea lo más complicado del mundo, ¿no? Pero para ser claro, creo con todo mi corazón que es un problema del corazón humano y que vemos el primer ejemplo en el jardín del Edén. Cuando la serpiente se aparece con Adán y Eva, cuando le empieza a preguntar, oye, ¿qué dijo Dios? ¿Que no comieras de esto? Y el mandamiento que ha recibido Eva de Dios es que no comieran. El mandamiento que Dios había dado a Eva y a Adán y Eva, era que no comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y cuando le pregunta a la serpiente, le dice Eva, Dios dijo que no lo comiéramos, ni siquiera que lo tocáramos. O sea, él está agregando más al mandamiento de Dios, lo está haciendo más robusto, lo está haciendo como más duro, más inflexible. Y vemos ahí como un fruto de no creerle a Dios en el sentido de lo que Dios había dicho de ellos. ¿Cuál es la identidad que les había dado a Adán y Eva? Que eran sus hijos, que eran sus criaturas, que les había dado el poder para dominar la tierra, que podían convivir con él. Y esa era la vida que tenían Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios bajaba cada tanto del huerto
pasaba un tiempo con la creación y le había dado al hombre y a la mujer el dominio de todas las cosas y el regocijarse en todas las cosas, es decir, les había dado plena libertad y les había dado una identidad. Y es que eran los jardineros, eran los amigos de Dios, eran los que administraban la buena obra de Dios. Entonces la mujer duda, Eva duda de este Dios amoroso, de este Dios que le había dado una identidad, que le había dado un propósito por el cual vivir. Un Dios que le había dado básicamente todo a manos llenas en bandeja de plata. Y la mujer duda de Dios, duda de ese Dios bueno y amoroso. Y vemos que ella con miedo dice que ni siquiera lo toquemos. O sea, no sabemos cuáles fueron como... qué es lo que pasó por la mente de Eva, porque ya estaríamos en el terreno de la especulación, ¿no? Pero ella agrega más al mandamiento de Dios. Y vemos que inmediatamente también se convierte en antinomiana. Porque en esa tensión mental en la que no sabemos qué pasó por su cabeza, pero cuando la serpiente le dice, ¿sabes qué? No vas a morir si comes. Va a pasar que vas a ser igual que Dios y por eso Dios no quiere que comas. Y entonces nuevamente la mujer rechaza la identidad que ya le había sido dada a ella por Dios. Y come el fruto, es decir, desecha la ley de Dios en ese momento. O sea, experimenta el legalismo, el antinomianismo, aunque realmente podríamos decir que el antinomianismo es otra cara del legalismo, otra forma de hacerlo, porque una expresión podríamos decir que proviene del miedo, como del mérito propio, de forzar tanto las cosas para poder estar bien con Dios, y la otra el rechazo a la ley de Dios. Y aunque a lo mejor ya no las experimentamos de la misma manera, o en las mismas dimensiones, creo que hasta algún cierto punto de nuestras vidas como creyentes hemos pisado alguno de los dos terrenos, tanto como ser muy duros, ser muy rígidos con la ley de Dios, y posiblemente la mayoría de los que lo hemos experimentado en algún pasaje de nuestra vida, puedo estar casi seguro que fue como influenciado por el miedo. Sí, como que tendemos a olvidar que nuestra relación con Dios depende del amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Exactamente. O sea, del Dios bueno que decide amarnos y el problema está en no creerle a Dios. O sea, porque el legalista cree que su relación con Dios depende del cumplimiento de las reglas. O sea, sí, Dios me ama y me bendice porque cumplo las reglas. No porque Dios es amoroso y quiere, y Él decide amarme. O sea, radica en mi relación con Dios, depende de mi desempeño, de mi cumplimiento, de que yo sí cumplo con las reglas de Dios. Pero la otra postura es también duda del amor de Dios. O sea, como las reglas de Dios, si Dios nos amara, si Dios fuera tan bueno, entonces no nos pondría esas reglas. O sea, creo que el problema, y lo dice Ferguson en el libro, es que tanto el legalista como el antinomiano divorcian la ley del amor de Dios. O sea, el legalista divorcia la ley del amor de Dios diciendo que para recibir su amor necesita cumplir con la ley. Entonces, y el antinomiano dice, bueno, si Dios fuera amoroso, entonces no me daría estas leyes, no tendría que cumplir estos mandamientos, pero... O está la otra también, ¿cómo se puede decir? La otra variante del antinomiano, como Dios me ama, yo no tengo que seguir estas reglas. Como Cristo me justificó, yo no tengo por qué seguir los 10 mandamientos, ni observar estas leyes, ¿no? Que les dio al pueblo de Israel. O sea, como si la ley de Dios no fuera una expresión de su amor. Exacto. No, de hecho, bueno, el punto que quería llegar con la historia de Adán y Eva es que nuestro fallo está en que podemos decirlo así, le creemos a la serpiente y no a Dios. ¿Qué es lo que hizo la serpiente con Eva? La hizo dudar de su identidad
hizo que dudara de Dios. O sea, creyó una mentira acerca de Dios, y fue esa: que Dios no es amoroso, que Dios no es bueno, que Dios no provee todo lo que necesitan. Y aunque no tengamos como que las palabras en la Biblia de qué es lo que pensó, pues sí tenemos sus actos que demuestran que dudó, que no creyó en lo que Dios había dicho, no creyó en las palabras de Dios. Y ahí radica el problema de ambas cosas. Tú lo decías, o sea, se divorcia el amor de Dios de la ley, pero porque estamos creyendo una mentira acerca de Dios, estamos creyendo algo que no es verdad. Tanto el antinomiano cree: como Dios me ama, no tengo que seguir las reglas, o no tengo que obedecer la ley mosaica. Y pensamos eso, y es una mentira. Otra vez, y la serpiente susurrándonos a nosotros. Y el legalista también: si no te cuidas, si no te pones a velar, Dios va a estar enojado contigo y Dios no te va a amar. O sea, creemos en lo que es mentira acerca de Dios, y ahí está como el problema. Y lo malo es que nosotros no nos podemos arrepentir del fruto, es decir, lo que ya pasó, lo que ya una expresión en nuestra vida de esa incredulidad o de creer una mentira. Tenemos el error de que nos queremos arrepentir del fruto, pero tenemos que ir a la raíz. Es de lo único que nos podemos arrepentir para que Dios cambie algo. O sea, tanto el legalismo como el antinomismo son frutos de la misma raíz, ¿no? O sea, en ambos sentidos me encantó lo que dijiste. Estamos creyendo una mentira. O sea, Dios ha dicho una verdad y realmente nosotros estamos creyendo una mentira. Que Dios no nos ama, o que porque Dios nos ama, o sea, no nos va a dar reglas, o que las reglas no son una expresión de su amor. O sea que a veces tendemos a creer que el legalismo y el antinomismo son dos extremos. O sea, como si estuviera en el extremo derecho el legalismo, en el extremo izquierdo el antinomismo, y en el centro está el evangelio. Entonces, a veces tendemos, no sé si has tenido una experiencia así con alguien o tú mismo, que tendemos a decir o a escuchar que el remedio para un legalista es que no se tome tan en serio las reglas, o que el remedio para un antinomiano es que tenga un poquito de más reglas en su vida. Entonces, ¿ese es el remedio para el legalismo y el antinomismo? Está bien chistoso, porque te fijas, o sea, estamos haciendo teología aquí en esta tarde. De ahí nacen los malos entendidos y las falsas doctrinas. O sea, todo eso que comentas son soluciones humanas, ¿no? Querer cambiar el comportamiento, querer cambiar nuestras normativas, y tienes que hacer para hacer, y el evangelio es al contrario. Tienes que ser para hacer. Y el remedio, pues la pregunta, como obviamente es Cristo la respuesta, pero es creer el evangelio, es creer la oferta de la gracia redentora. Por eso me gusta que ese es el escándalo de la cruz. O sea, por eso se nos hace, es que es demasiado bueno para ser cierto, pero realmente es así. Lo único que puede salvarnos de creer algunas de esas mentiras es escuchar todo el consejo de Dios. Es decir, en el evangelio, creer lo que son las promesas del evangelio, cuáles son las realidades de nuestra unión con Cristo. Realmente eso es lo único que nos puede salvar de caer en una parte o en la otra. Cuando le ponemos mucha atención a esas cosas periféricas, ya estamos desviando la mirada de donde debería estar puesta, en nuestro Salvador, nuestro Redentor. Creo que un buen entendimiento del evangelio nos pone en el lugar correcto y en la posición correcta. No sé si me permites, rapidito, que hablemos de la ley mosaica. Adelante, Ramón. Este es tu podcast. Gracias. Lo vamos a cancelar, chavos. No es cierto. Creo que yo lo digo así, como que lo admito. Yo en alguna parte de mi recorrido con Cristo, yo llegué a pensar eso. Que ya no era hostilidad y que ya no teníamos que obedecer la ley de Dios.
y que ya no estamos viviendo bajo la ley. Y a pesar de que esa última declaración es verdadera, ya no vivimos bajo la ley. La ley es bien importante para los cristianos en sus vidas porque nos revela el carácter de Dios. O sea, casi las mayorías de las características del carácter de Dios, cómo es Él, las cosas que Él ama, las cosas que Él detesta, las encontramos reflejadas en la ley. Es como si fuera un espejo para nosotros vernos y como compararnos con Dios, qué tan santo y qué tan bueno es Dios. Y veamos a nosotros mismos y decir, estamos perdidos, no tenemos salvación. Y cuando entendemos eso, es por eso que el evangelio se vuelve en buenas noticias, las mejores noticias que vas a escuchar. Y ese es el escándalo de la cruz. Decir, estas leyes te condenan, estas leyes que Dios dio condenan al mundo. Y de hecho, eso es lo que le predicamos a la gente. ¿Por qué están condenados? ¿Por qué tienen un problema con Dios? ¿Por qué tienen una deuda? Porque han roto las leyes de Dios. O sea, están vigentes porque son las que están condenando a la humanidad. Y por eso me encanta que John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, él lo entendió de una manera excelente. Nomás que no recuerdo bien la frase, pero él decía como que la ley nos invita a correr, pero no nos da fuerzas para caminar. No recuerdo bien la frase, pero lo que sí me acuerdo bien es que él decía que el evangelio nos invita a volar y alas nos da para hacerlo. Wow. Y eso es increíble porque cuando lo ponemos en perspectiva, nos damos cuenta que la ley de Dios es buena, es santa, es perfecta. Entonces tenemos como una forma de comparar nuestro carácter contra el carácter de Dios y decir que es muy santo y nosotros muy, muy malos. Y entonces cuando el evangelio llega a nuestras vidas, podemos estar agradecidos porque ahora Dios nos acepta por su misericordia, no por nuestros logros. Y esa misericordia nos hace volver a ver la ley y ya no de una manera condenatoria, sino que ahora esa ley es una realidad alcanzable para nosotros, es decir, vivir en santidad porque somos empoderados por el Espíritu Santo para vivir esas verdades y esas realidades que sin Él no podríamos hacerlas. Pero ahora como estamos en unión con Cristo, sí podemos. Creo que a mí me gustaría que nos tuviéramos ahí en ese término de la unión con Cristo, porque ya lo has mencionado varias veces. Y, o sea, es un tema clave en la teología paulina, por ejemplo. O sea, exacto. Pablo habla de en Cristo, o sea, todas las bendiciones en Cristo. Lee Efesios 1 y vas a leer, o sea, en cada versículo que todo es en Cristo. Creo que a veces tendemos a vernos nuestra relación con Dios como algo muy personal entre Dios y nosotros. Como si Dios tuviese misericordia de nosotros y nos perdona los pecados. La realidad es que Dios es justo. O sea, en su misericordia nos dio a Cristo. O sea, su perdón es en Cristo. O sea, somos justificados en Cristo. Es decir, no es que Dios nos mira a nosotros como pobrecitos y nos perdona. No. O sea, nos mira perdidos y nos envía un Salvador. Ahí es donde expresa su misericordia. Su misericordia está en habernos enviado un Salvador. Su amor está en que nos envió un Salvador. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. O sea, el amor de Dios, su misericordia, su gracia, por gracia nos salva en el Salvador. O sea, todo tiene que ver con Cristo. Quitas a Cristo de en medio entre Dios y yo y estoy frito. Exacto. O sea, si quitas a Cristo, si quitas a Cristo de la iglesia son una bola de hipócritas y pecadores. Y locos. Pero, o sea, es Cristo o es en Cristo que tenemos todas esas bendiciones, esas recompensas, todos esos beneficios. Pero, ¿qué significa esto de estar en Cristo? Es algo que a veces a lo mejor lo escuchamos tanto que no lo entendemos o lo vemos como algo como que metafórico o como si fuera
como si estuviéramos en un mismo sentir. O sea, ay, pasó un carro muy fuerte. Como si estuviéramos todos así como en la misma onda. En Cristo estamos todos así como que estamos de acuerdo todos, ¿no? ¿Se refiere a eso? ¿O qué quiere decir la Biblia cuando se refiere a que estamos en Cristo? Estamos en un pacto en el que Jesús es nuestro representante o nuestro abogado, como le quieras decir. Y nosotros, al momento en que creemos y que el Espíritu Santo nos sella, pasamos a ser parte de ese pacto, de esa nueva familia, la familia de Cristo. Estando en Cristo, es como decías tú antes, ahí está nuestra salvación. No es una salvación de manera particular, sino la salvación de un pueblo, de una familia, que otra vez, cuando venimos a unión con Cristo es porque estamos bajo la cobertura de Jesús. Estamos bajo ese pacto donde Él nos representa ahora a nosotros, no por nuestros méritos, no por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino por lo que Cristo ha logrado. Es en los méritos de Cristo, en los méritos de este nuevo y mejor pacto, como menciona el autor de Hebreos. Y es por eso que me encanta un montón esto del Evangelio, porque ahora que estamos en Cristo, que estamos en este pacto, ya cuando Dios nos ve, no ve nuestras fallas, no ve nuestros errores, nuestro pecado, sino que puede decir, y que realmente nos lo dice: este es mi hijo amado, en el que tengo contentamiento. O sea, Dios lo puede decir de nosotros, no porque somos muy buenos o porque fuimos inteligentes, sino porque la gracia del Cordero, la sangre del Cordero, nos ha cubierto bajo este nuevo pacto. O sea, porque lo está diciendo de Cristo, ¿no? Exacto. O sea, mira, y a mí en esta doctrina, esta verdad de la unión con Cristo, de que estamos en Cristo, o sea, yo creo que, o sea, es la clave de mi teología, es la clave de mi vida diaria. Porque cuando yo me miro a mí mismo y veo mis deficiencias, veo que no soy perfecto. Veo que fallo. Veo las tontadas que digo, las tontadas que cometo, escucho cosas que no debería escuchar, veo cosas que no debería ver, digo cosas que no debería decir. Y cuando me veo a mí mismo o sea, cuando mi misma conciencia me acusa de que realmente no soy tan bueno, yo puedo decir, es verdad. Incluso si el mismo Satanás me acusa, porque es su trabajo acusarme, si me acusa a mí mismo de que realmente no soy un cristiano perfecto, yo puedo decir, es cierto, yo no soy un cristiano perfecto, yo no he cumplido con la ley de Dios, yo no lo puedo hacer, pero yo sí conozco al que sí lo pudo hacer, yo sí conozco al que sí lo cumplió perfectamente. Entonces, cuando yo recuerdo que Dios me ama no por quién soy, sino por quién es Cristo, o sea, eso me llena a mí de esperanza y me llena de paz, porque o sea, Dios no me ama poquito. O sea, Dios me ama con el mismo amor que ama a su hijo, porque yo estoy en Él. Cuando Él me mira a mí, lo mira a Él. Cuando Él va a hacer una cuenta de mi justicia, no mira mis méritos, mira los méritos de Cristo, quien vivió una vida perfecta. Él vivió una vida, esa vida que tú y yo no podemos cumplir, Él sí la vivió. Entonces, o sea, Él puede presentarse delante de Dios con sus méritos y reclamar las bendiciones de Dios, porque las cumplió perfectamente, cosa que yo no puedo. Pero cuando recuerdo que Él es mi representante, como dijiste ahorita, cuando recuerdo que Él está delante del Padre intercediendo por mí, y me encanta como dice Juan en Primera de Juan, dice que si hemos pecado,
tenemos a un abogado delante del Padre y Dios es fiel y justo para perdonarnos. O sea, creo que es Timothy Keller el que dice que tenemos delante del Padre un abogado con un argumento infalible. O sea, Jesús no está delante del Padre rogándole otra chance para que nos bendiga o para que nos acepte. Jesús está delante del Padre recordándole, figurativamente, recordándole a Dios que Él pagó por nuestros pecados. Sería injusto que Dios no nos perdone, porque en Cristo, nosotros en Cristo ya hemos pagado la condena de los pecados que nos acusan. Por eso digo, recordar y saber que estamos en Cristo en lo personal me resulta la doctrina más esperanzadora que puede existir, porque ya no son mis méritos, ya no es mi justicia, ya no son mis errores, sino su justicia perfecta, su obra perfecta, la que me pone en una relación correcta con Dios. Pero eso no solamente es en el pasado, es para el futuro. O sea, ahora en Cristo yo puedo obedecer la ley de Dios. O sea, no para que Dios me bendiga, sino porque es algo bueno, porque es algo justo y es algo que agrada a Dios. O sea, no para ponerme en una relación correcta con Dios, cosa que ya hizo Cristo por mí, sino puedo tener una relación nueva con la ley, cosa que antes no pudiese tener. Ahorita que estás diciendo, mi corazón fue pastoreado otra vez. Me encanta que el evangelio, no recuerdo quién lo dijo, si fue Spurgeon, Charles Spurgeon. Así le digo de cariño, es que pues, somos bautistas. Él decía que no vamos a dejar de extraer las riquezas del evangelio nunca. Y es verdad, cómo somos reconfortados cuando recordamos la esperanza que hay en Cristo, que Él sí hizo lo que no podíamos. Entonces, para regresar entonces al tema del legalismo y el antinomismo, no sé si en tu experiencia de pastor has notado que es muy alta la incidencia de gente que pasa de una vida legalista a una vida antinomiana, no sé cómo se diga, pero o al revés, o sea, vive una vida de un montón de excesos y la manera como se quiere como no sé, como quiere el limpiarse es cambiándose a una vida de un montón de reglas. O al revés, alguien que vive un montón de reglas quiere como que quiere, no sé, liberarse y cae en una vida de un montón de excesos. Sí lo he visto. No en mi iglesia, gracias a Dios. No, obviamente sí lo he visto, ¿no? Y creo que también lo has visto. Por algo me lo estás preguntando. Pero creo que es como que común para mal, porque no debería pasar. Y pasa por lo que comentábamos hace unos minutos, porque no hay un entendimiento bueno acerca del evangelio. Y la gente que, como lo mencionabas, vive en excesos, ahora de alguna manera quiere limpiar su conciencia y se van a una iglesia bien dura, bien, como decimos, bien rajatabla, para que ellos estar, ¿cómo se dice?, con una conciencia limpia y estar como en cintura. ¿Por qué? Porque son duros, son rígidos y al parecer, entre comillas, estoy haciendo comillas, sí. Al parecer esta es la verdadera religión. Porque hay dureza y porque Dios es duro, porque Dios es severo. Y aunque esas son verdades,
estamos confiando otra vez en el yo, en lo que yo puedo hacer y en lo que no hago. Y ahí está mi justicia, en mi obediencia. Y no en la obediencia de Cristo. Y del lado contrario de la moneda, para los antinomianos es lo mismo. Vivieron como opresión, muchas reglas, muchas normas, y abandonan sus congregaciones locales y se van a otra congregación, gracias a Dios, porque no dejan la fe, ¿no? Pero a lo mejor van a una iglesia con expresiones un poquito más contemporáneas, con más libertad, y se sienten cómodas. Y al parecer todo está bien, pero cuando tú comienzas a hablar con la persona, te das cuenta que a lo mejor no se cambió de iglesia o no abandonó su familia de fe por las razones correctas. Fue otra vez como que pensando en el yo, en lo que yo quiero, en lo que quiero disfrutar, y no considerando de nueva cuenta pues la ley de Dios y qué es lo que quiere Dios para su vida. Yo pienso así en las iglesias, siento y creo, porque como volvemos en el Nuevo Testamento, cuando se nos narra en el libro de los Hechos que Dios iba añadiendo a los que iban a ser salvos, es un llamado de Dios unirte a una congregación local, a una expresión de la iglesia, y debes permanecer y luchar ahí con la iglesia, no porque te guste, o sea, sí, lo más recomendable es que te guste y que estés en armonía con los hermanos, pero no es como que el requisito principal, porque Pablo en sus cartas a las iglesias, él menciona algo muy, muy chistoso. Él nos hace recomendaciones de soportarnos unos a otros, de perdonarnos unos a otros, dando a entender que hay problemas en las iglesias locales. Y no debería ser como una razón suficiente salirnos de una iglesia simplemente por nuestra preferencia personal, que a veces los antinomianos, en sus expresiones de rechazo pues a las normas o a la ley, pues van y se sienten más cómodos en una iglesia que tal vez no es tan rígida, que tal vez no es tan tradicional, que tal vez no recitan los credos. Te comento porque me acuerdo que en una ocasión, la única vez que le pedí a la iglesia como que intentáramos recitar un credo, pero no lo hicimos. Una persona que estaba llegando a la iglesia de visita, como que escuchó y ya aparte me habló y me dijo, oye, pero ¿por qué no recitar los credos? Y pues porque creemos que es algo bueno, creemos que es bueno recordar como de dónde vinimos, nuestra herencia en la fe, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues son verdades que podemos recitar con cristianos del pasado. Y su primer argumento fue que ella venía de una iglesia así como que bien dura y bien rígida y se acordó de eso. Y yo, ok, está traumada, pero pues ¿cómo lo vamos a recitar? Bueno, al fin de cuentas no lo recitamos, solamente quedó como entre una plática, pero ahí se revela como las intenciones del corazón de las personas. Y más que nada volvemos a lo que ya Ferguson argumenta. Como no tenemos un entendimiento bueno del evangelio, de las buenas nuevas, hay esas desviaciones hacia un lado o el otro. Y creo que por eso este libro es importante para nosotros. Yo pienso que nadie piensa que estamos en algún lado o en el otro. Y es la verdad, nunca pensamos que estamos mal. Es lo último que vamos a pensar. Pero cuando se nos es revelada la verdad por medio de la escritura y por medio de personas, de siervos de Dios, es cuando ya tenemos que comparar y ver, bueno, a lo mejor no estaba tan bien. Y algunas veces nos vamos a encontrar siendo legalistas o siendo antinomianos, porque también creo que vale la pena aclarar que el que es legalista va a ser legalista todo el tiempo y en todas sus expresiones de fe. Creo que podemos ser legalistas en ciertas áreas de nuestra vida, sin desechar todo. Incluso menciona Ferguson en el libro que las personas que eran ortodoxas, pues realmente no pensaban ellos como que estaban como cayendo en las redes del legalismo, no lo miraban. Y es lo que los hombres de Marrow sí miraban, como que estaban bien atrapados en esa trampa sin que ellos estuvieran conscientes de ese tema. O sea, porque le estaban dando un énfasis a los credos, ¿no? A los credos, a su organización y a la manera como ellos a su denominación. Uh-huh.
Y fue tanto que por una respuesta, pues gracias a Dios, ¿no? Llegó el libro hasta nuestra época, se supo la historia. Pero es curioso, ¿no? Cómo algo que parecería insignificante tuvo repercusiones, pues yo puedo decir que son grandes, ¿no? Porque aquí a lo mejor no sabíamos hasta el momento del podcast, hasta el momento que tomaste el libro, pero en la historia de la iglesia de Escocia es algo como que bien conocido este tema. Sí, fue como un parteaguas, ¿no? Exacto, es como que la controversia de Marrow, por eso lo que mencionabas anteriormente, de que invitaron a Ferguson a dar unas pláticas de eso, como que él dice, ¿pero por qué? Sí, ¿cómo saben, no? O sea, ¿a quién le interesa la historia de un pueblito del que ni siquiera van a poder pronunciar el nombre? Porque en Escocia sí es como que, la controversia de Marrow, ¿no? Pero fuera de ahí como que no se sabe mucho del tema. Sí, y creo que lo que las controversias o lo que esta controversia reveló fue, como bien decías hace rato, la comprensión de estas personas acerca de Dios, del evangelio, de la gracia, de la correcta relación con las reglas, con la ley. Y también yo creo que tiene que ver con cómo se relacionan con los demás, como qué tan flexibles son, o sea, cómo realmente cómo reaccionar contra con una persona que tiene una postura diferente a la mía. Y realmente si algo que en lo que no estamos de acuerdo nos divide a tal punto de no considerarlo nuestro prójimo, o no considerarlo un hermano, no considerarlo alguien dentro de la iglesia. Creo que mira, Dios en su providencia, yo creo que nada se le escapa a Dios, y Él sabe lo que necesitamos, y yo creo que Dios sabía que la iglesia tenía que ser purificada y tenía que ser refinada, y la teología de muchos tenía que ser como pulida, ¿no? O sea, por teología me refiero a su conocimiento de Dios, su comprensión de quién es de quién es Dios, de qué es el evangelio, de quién es Cristo y de cómo nos acercamos a Él. Porque si no, vamos a terminar en esos extremos, y yo creo que lo más peligroso es vivir una vida legalista y no saber qué estamos viviendo, porque nos va a robar el gozo de conocer a Dios. El antinomiano, o sea, puede vivir una vida alejado de las reglas sin saber que las reglas y la ley de Dios es una expresión de su amor, y están ahí para o sea, porque me encanta cómo Ferguson hace en uno de los capítulos hace una cita de Romanos 7 y habla mucho de Pablo, cómo Pablo se refiere a la ley, porque Pablo nunca se refiere de manera despectiva de la ley. En algunos puntos puede llegar a decir que la ley nos condujo al pecado, que la ley me mató, que la ley me llevó a pecar, pero no está hablando de manera peyorativa la ley. Lo que está diciendo es lo que la ley causó, no que la ley fue mala, porque en algunas expresiones dice la ley es santa, buena. Entonces, o sea, la ley de Dios nos conduce al amor de Dios. O sea, tiene varias, ahorita ya mencionaste, la ley de Dios nos condujo a Cristo, pero la ley de Dios también, por ejemplo, limitó el pecado en el pueblo de Israel. O sea, si Dios no hubiese dado su ley, o sea, el pueblo se hubiese desviado, ¿no? También fue su tutor, dice Pablo en Gálatas. La ley vino a ser un tutor. Entonces, si estas cosas no suceden, si no hubiese habido esta controversia, o si no hubieras escuchado este podcast, o si nosotros no hubiésemos leído el libro, quizás hubiésemos vivido una vida de legalismo sin darnos cuenta. Y como decía, la pregunta que te hacía hace rato de personas que pasan de un lado a otro, realmente no es que están pasando de un extremo al otro, sino que están cambiando, y lo mencionaste, es como de un lado, es la misma moneda, pero están cambiando de cara, porque es la misma raíz. O sea, al principio decía que a veces pensamos que el legalismo está a la derecha, el antinomismo está a la izquierda, y en el centro está el evangelio. Y
si tenemos esa idea, vamos a creer que un poquito de antinomismo, o sea, el remedio para un legalista es un poquito de antinomismo, el remedio para un antinomiano es un poquito de legalismo, de tal manera que un poquito de cada uno nos vamos a centrar en el evangelio, pero la realidad es que en un extremo está el legalismo y el antinomismo, y en el otro extremo está el evangelio. Entonces, no vamos a ser libres del legalismo con antinomismo, ni vamos a ser libres del antinomismo con poquito de legalismo. Necesitamos del evangelio, necesitamos de la gracia de Dios, esa que se da solamente en Cristo. Por eso este fue el corazón de la controversia. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para venir a Cristo, o necesitamos a Cristo para arrepentirnos de nuestros pecados. Y la controversia giró en torno a eso. Yo creo que es un libro buenísimo. Ya no, para no abusar más de tu tiempo, Ramón, porque creo que ya llevamos bastante del podcast. No sé si nos quieras dar un último comentario acerca del libro. ¿Qué te pareció? O algo que nos quieras platicar de lo que no hablamos ahorita en la plática. Claro. Pues para ya casi culminar, en Efesios 4, se nos conmina que hablando la verdad en amor, que cuando hablamos la verdad en amor con los hermanos, cuando hablamos la verdad en amor con los hermanos, nos vamos a ayudar a crecer a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Y a veces como que interpretamos eso de, bueno, es que no le voy a decir las cosas tan duro porque es bien sensible Roy, se pone a llorar y va a dejar la iglesia. Y pensamos ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente lo que nos está diciendo el autor en el contexto es que les demos a Cristo. El amor es Cristo y nos está dando el autor como que la clave para hacer que maduremos y crezcamos en las realidades del evangelio. Es dándoles a las personas a Cristo. O sea, necesitamos apuntarlas al Salvador, al que es suficiente, al que sí puede. A lo mejor yo en mis defectos, en mi poca experiencia, yo no entiendo, pero gracias a Dios que tenemos un Redentor que sí puede, que sí entiende y que es suficiente para todas las cosas. Cuando no les damos a Cristo a las personas y les queremos, como dices tú, otras soluciones, bueno, hay que echar una pizca de antinomianismo legalista para que se cure. Si no les damos a Cristo, los estamos invitando a que sean inmaduros, a que no crezcan en la fe. Y lo que nosotros queremos para nuestras iglesias locales es que, hablando la verdad en amor, todos seamos edificados, todos conozcamos de una mejor manera a Cristo y podamos vivir una vida libre del antinomianismo y del legalismo. Realmente no hay otra salida para esto, para estos males o para este mal, porque realmente es como se me hizo bien muy buena la explicación que hiciste con los extremos de la moneda. Bueno, una del evangelio y la otra la moneda del antinomianismo y legalismo. Creo que no vamos a poder ser salvos de eso si nuestro corazón no está completamente convencido de que Cristo es suficiente y que fuera de Él, estando libres en el sentido de que no estamos en unión con Él, somos inútiles, no podemos hacer nada separados de Él. Y esas son buenas noticias, porque no necesita Dios mi obediencia en el sentido de que no es suficiente. Yo no puedo cumplir la ley, pero tengo un Redentor que sí la cumplió. Tengo un Redentor que sí puede, que vivió la vida perfecta y santa y que por sus méritos ahora son mis méritos. Y Dios puede considerarme un hijo amado y está mi lugar en la mesa. Amén. Bueno, pues este es el libro de Sinclair Ferguson. El título es El Cristo Completo. The Whole Christ. The Whole Christ en inglés, de Sinclair Ferguson. En español lo tiene en la editorial Poema. Es un libro buenísimo, la verdad te lo recomiendo. Realmente, mira,
el propósito del podcast no es hablar de todo el libro y no lo hicimos. Realmente hicimos algunas observaciones de los temas del libro. La verdad es que está muy bueno. Es un libro muy completo. La verdad es que te recomiendo que lo leas con mucha calma. Sí, de hecho, creo que sí es complejo en algunas partes. Sí, es completo y complejo. Entonces, pero porque quiere ser muy claro y da muchos detalles. Entonces, a lo mejor a veces te puede como que perder en los tantos detalles que da. Pero es un libro muy bueno. Muy, muy, muy bueno. De hecho, está como que recomendado por Timothy Keller. Entonces... Y por mí. Ok, está recomendado por Ramón y Timothy Keller, entonces creo que tiene garantía. Bueno, pues nada, Ramón, muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación, por venir otra vez más al podcast. La verdad es que disfruté mucho la plática. Me encantó el libro. O sea, la verdad es que es un libro muy, muy... Yo sé que lo digo en todos los episodios, pero la verdad es que son muy buenos libros. Y este libro es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Ramón, muchas gracias por haberlo sugerido y gracias por haber venido aquí al podcast. Gracias a ti por la invitación y por correr el riesgo de que nos funen por la primera pregunta. Pero también disfruté la plática. De hecho, hablaba con un amigo y digo, creo que estas pláticas de nerds teológicos solamente los puedo tener en los podcasts y con amigos que están como que sin nada mejor que hacer que leer libros de teología. Nada, pero ya en buena onda, sí lo recomiendo bastante. Como dice Ezequiel, a lo mejor se pueden perder un poquito, pero con paciencia, sí lo terminan masticando bien todas las ideas que propone el autor, Sinclair Ferguson. Vengan a Camino Librería. La verdad, siento que tienen... No es porque sea mi amigo Ezequiel ni nada, pero pienso que es la mejor colección que puedes encontrar en Mexicali acerca de libros que te pueden edificar, que te van a ayudar en tu caminar con Cristo y que los puedes leer en grupos de lectura, etcétera, etcétera. Hay buena variedad aquí, Biblias, lo que quieras. Paga una feria, no sé qué, por el comercial. Perdón, muchas gracias por invitarme y la verdad disfruté mucho estar aquí y ojalá que la plática sirva de algún bien y sobre todo que cause gozo en el pueblo de Cristo y gloria a Dios. Esperamos que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que siguieron el episodio hasta aquí. Te recuerdo las redes sociales del podcast. Estamos en Camino Podcast en Instagram y Facebook y estamos también publicando los episodios en la mayoría de las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, estamos en Amazon Music, en Podbean y YouTube. Así que síguenos, recomienda el podcast. Créeme que este tipo de recursos, este tipo de pláticas es lo que la iglesia necesita. Necesita crecer en su conocimiento del evangelio. Necesitamos que nos recuerden el evangelio todos los días porque se nos olvida. Mi pastor hace unos domingos atrás decía, miren hermanos, yo predico el evangelio todos los domingos y se me olvida, el lunes se me olvida. O sea, tenemos que recordarnos el evangelio constantemente, quién es Cristo y cuál es su obra y qué hace por nosotros y quiénes somos nosotros en Cristo. Así que créeme que este libro es muy bueno y te va a ayudar a eso y espero que hayas disfrutado la plática tanto como nosotros. Y Ramón, muchas gracias por venir una vez más y bueno, pues es todo. Bye bye.